Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la sesión general del sacerdocio de la Conferencia General Anual número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La música para esta sesión está a cargo de un coro del sacerdocio compuesto por los jóvenes adultos solteros de las estacas de Holiday y Murray, Utah. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos, les damos la bienvenida a la sesión del sacerdocio de la Conferencia General Anual número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson ha pedido que yo dirija esta sesión. Estos servicios son retransmitidos mediante transmisión satelital a los poseedores del sacerdocio en muchos lugares en el mundo. La música para esta sesión estará a cargo de un coro del sacerdocio compuesto de jóvenes adultos solteros de las estacas en Holiday y Murray, Utah, bajo la dirección de Brett Taylor, con Andrew Unsworth al órgano. El coro abrirá esta reunión cantando «Levantaos, hombres de Dios». La primera oración la ofrecerá el elder Vern P. Stanfield, de los 70, después de lo cual el coro cantará «Tan humilde al nacer». Nuestro Padre Celestial, nosotros, como hijos tuyos, nos hemos reunido aquí y a través del mundo con gratitud en nuestro corazón. Agradecemos por el profeta Thomas S. Monson. Agradecemos el servicio y cómo Él ha consagrado su vida. Agradecemos, Padre Celestial, al estar al frente de estos videntes, profetas y reveladores. Rogamos que por favor les bendigas. Padre Celestial, esta noche rogamos que escuchemos y aprendamos, que nuestro corazón esté abierto y atento y que pueda ser conmovido por el Espíritu y podamos entender y comprender lo que tú deseas. Rogamos que nuestro corazón
pueda experimentar un cambio, que utilicemos esta oportunidad para comprometernos y ministrar a otros y edificar a otros. Te agradecemos por tu Hijo amado y suplicamos que nos ayudes a recordarle a Él siempre. Y esto lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias al coro. Ahora tendremos el privilegio y bendición de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Después de él, escucharemos al elder David A. Bednar del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirá el obispo Gerald Cosé, obispo presidente de la Iglesia.
Mis queridos hermanos, me siento honrado por el privilegio de dirigirme a ustedes en esta reunión mundial de fieles poseedores del sacerdocio de Dios. Esta tarde me referiré a un tema del que ya he hablado antes. El profeta mormón describió una de las características clave del Salvador, la cual deben emular sus discípulos. Él dijo, y si un hombre es manso y humilde de corazón y confiesa por el poder del Espíritu Santo que Jesús es el Cristo, es menester que tenga caridad, porque si no tiene caridad, no es nada. Por tanto, es necesario que tenga caridad. Y la caridad es sufrida y es benigna, y no tiene envidia, ni se envanece, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente. Por tanto, amados hermanos míos, si no tenéis caridad, no sois nada. Porque la caridad nunca deja de ser. Allegaos, pues, a la caridad, que es mayor que todo, porque todas las cosas han de perecer, pero la caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre. Y a quien la posea en el postrer día, le irá bien. Hermanos, no honramos el sacerdocio de Dios si no somos bondadosos con los demás. Mi amado amigo y colega, el elder Joseph B. Wirthlin, era en verdad un hombre benévolo. Él dijo, la bondad es la esencia de la vida celestial. Es el modo en que una persona que se asemeja a Cristo trata a los demás. La bondad debe estar presente en todas nuestras palabras y obras, en el trabajo, la escuela, la iglesia y especialmente en el hogar. Jesús, nuestro Salvador, fue la personificación de la bondad y de la compasión. Las Escrituras nos enseñan que el ejercicio justo del sacerdocio depende de que vivamos los principios de bondad, caridad y amor. En Doctrina y Convenios leemos, ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero, por bondad y por conocimiento puro, lo cual engrandecerá en gran manera el alma sin hipocresía y sin malicia. Hermanos, examinemos nuestras vidas y determinemos seguir el ejemplo del Salvador, de ser bondadosos, cariñosos y caritativos. Al hacerlo, estaremos en una mejor posición de suplicar que los poderes del cielo desciendan sobre nosotros, sobre nuestras familias y sobre nuestros compañeros de viaje en este a veces difícil trayecto de vuelta a nuestro hogar celestial. Lo ruego en el sagrado nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. Presidente Monson, realmente es un placer escuchar su voz y poder recibir instrucciones de usted. Le amamos, le sostenemos y oramos por usted. Hermanos, ahora ruego por la ayuda del Espíritu Santo al considerar juntos algunos principios pertinentes a la gran obra de predicar el Evangelio a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Cada año, docenas de miles de hombres y mujeres jóvenes y muchos matrimonios mayores esperan con anhelo recibir una carta especial de Salt Lake City. El contenido de la carta influye para siempre en la persona a quien se dirige, así como en los miembros de la familia y en un gran número de otras personas. Al llegar, quizás se abra el sobre con cuidado y paciencia, o se rasgue con entusiasmo y gran prisa.
Leer esa carta especial es una experiencia inolvidable. La carta está firmada por el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y las dos primeras oraciones dicen lo siguiente: por medio de la presente, se le llama a prestar servicio como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Se le ha asignado servir en la misión tal y tal. Noten que la primera oración es un llamado a servir como misionero de tiempo completo en la Iglesia restaurada del Señor. La segunda oración indica la asignación a servir en un lugar y una misión específicos. Es esencial que todos entendamos la importante distinción que se expresa en esas dos oraciones. En la cultura de la Iglesia, con frecuencia hablamos de ser llamados a servir por cierto país como Argentina, Polonia, Corea o Estados Unidos. Pero el misionero no se le llama a algún lugar. Más bien, se le llama a prestar servicio. Tal como el Señor declaró al profeta José Smith en 1829, si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados a la obra. Cada llamamiento y asignación o posterior reasignación es resultado de la revelación que se recibe mediante los siervos del Señor. El llamado a la obra proviene de Dios por medio del presidente de la Iglesia. La asignación a alguna de las más de 400 misiones que el presente funcionan alrededor del mundo proviene de Dios mediante un miembro del quórum de los 12 apóstoles, que actúa con autorización del profeta viviente del Señor. Los dones espirituales de profecía y revelación acompañan a todos los llamamientos y asignaciones misionales. En sección 80 de Doctrina y Convenios es un registro del llamamiento misional que el profeta José Smith extendió a Stephen Burnett en 1832. Estudiar el llamamiento del hermano Burnett nos puede ayudar a comprender, número uno, con más claridad la diferencia que existe entre ser llamado a la obra como misionero y ser asignado a trabajar en un lugar en particular. Y dos, valorar más plenamente nuestra responsabilidad individual y divinamente señalada de proclamar el Evangelio. El versículo 1 de dicha sección es un llamado a servir. De cierto, así te dice el Señor, mi siervo Stephen Burnett. Ve entre los del mundo y predica el Evangelio a toda criatura, a quien llegue al son de tu voz. Resulta interesante que el versículo 2 informa al hermano Burnett sobre su compañero misional asignado. Y por cuanto deseas un compañero, te doy a mi siervo Eden Smith. El versículo 3 indica dónde habían de trabajar aquellos dos misioneros. Por tanto, id y predicar mi evangelio, bien sea al norte o al sur, al este o al oeste, no importa, porque no podréis errar. No creo que la frase "no importa", tal como la usa el Señor en ese pasaje de Escrituras, sugiera que a Él no le interese dónde trabajan sus siervos. De hecho, a Él le interesa en extremo. Sin embargo, puesto que la obra de predicación del Evangelio es la obra del Señor, Él inspira, guía y dirige a sus siervos autorizados. Conforme los misioneros se esfuercen por ser instrumentos cada vez más dignos y capaces en sus manos y den lo máximo para cumplir fielmente los deberes que ellos tienen, entonces, con su ayuda, no pueden errar donde quiera que sirvan. Tal vez una de las lecciones que el Salvador nos enseña en esta revelación es que la asignación de trabajar en un lugar específico es esencial e importante, pero secundaria a un llamado a la obra. El siguiente versículo recalca importantes requisitos para todos los misioneros. Por consiguiente, declarad las cosas que habéis oído y ciertamente creéis y sabéis que son verdaderas. El último versículo recuerda al hermano Burnett y a todos nosotros a quien proviene el llamado a servir. He aquí, esta es la voluntad del que os ha llamado, vuestro Redentor, sí, Jesucristo. Amén.
Algunos de ustedes tal vez se pregunten por qué he decidido referirme en una sesión del sacerdocio de la conferencia general a esta distinción aparente, obvia, entre ser llamados a la obra y asignados a trabajar. Mi respuesta a su pregunta es bastante directa. La experiencia me ha enseñado que muchos miembros de la Iglesia no entienden bien esos principios. La razón primordial de abordar esa cuestión es lo que he aprendido con el tiempo en cuanto a la inquietud, la preocupación e incluso la culpa que sienten muchos misioneros a los que por diversas razones se le ha reasignado a un campo de trabajo diferente durante su tiempo de servicio. En ocasiones, tales asignaciones son necesarias debido a acontecimientos y circunstancias como accidentes y lesiones físicas, demoras y dificultades para la obtención de visados, inestabilidad política, creación y dotación de misiones nuevas o las necesidades constantemente cambiantes y en la evolución en el mundo en la proclamación del Evangelio. Cuando se reasigna a un misionero a un campo de trabajar diferente, el proceso es exactamente el mismo que para la asignación inicial. Los miembros del Quórum de los 12 procuran inspiración y guía al efectuar todas las reasignaciones. Recientemente hablé con un hombre fiel que compartió conmigo los sentimientos más hondos de su corazón. En una reunión acababa yo de explicar la diferencia entre ser llamado a la obra y ser asignado a trabajar. Ese buen hermano me estrechó la mano y me dijo con lágrimas en los ojos: "Lo que usted me ayudó a comprender hoy me ha quitado un peso de los hombros que he llevado durante más de 30 años. Cuando era un joven misionero, mi primera asignación fue un campo de trabajo de Sudamérica, pero no fue posible obtener el visado, por lo que se cambió mi asignación a los Estados Unidos. Todos esos años me he preguntado por qué no pude servir en un lugar al que se me había llamado. Ahora sé que se me había llamado a la obra y no a un lugar. No puedo expresarle cuánto me ha ayudado a comprender eso. Se me apenó el corazón por aquel buen hombre. Conforme he enseñado esos principios básicos en todo el mundo, innumerables personas se han expresado en privado a mí el mismo sentir que el hombre que acabo de describir. Abordo este tema hoy porque ni un solo miembro de esta iglesia debe cargar un peso innecesario de malinterpretación, incertidumbre, angustia ni culpa por una asignación a trabajar. Por tanto, id y predicad mi evangelio, bien sea al norte o al sur, al este o al oeste, no importa, porque no podréis errar. A medida que mediten las palabras de este pasaje de las Escrituras y abran el corazón, espero y ruego que inviten al Espíritu Santo a llevar a lo profundo de su alma el entendimiento, la sanación y la restauración que quizás necesiten. Una razón adicional por la cual he sentido la impresión de tratar este tema es mi experiencia personal al asignar misioneros durante muchos años. Para los 12 no hay nada que afirme con más fuerza la realidad de la revelación continua de los últimos días que procurar discernir la voluntad del Señor al cumplir nuestra responsabilidad de asignar a los miembros a sus respectivos campos de trabajo. Testifico que el Salvador conoce y tiene presente a cada uno de nosotros, uno por uno y nombre por nombre. Ahora deseo tratar brevemente un aspecto de la preparación para el llamado a la obra que es fundamental, aunque por frecuencia se pasa por alto. 3 palabras relacionadas entre sí definen un modelo de preparación y progreso para los hijos varones de Dios: el sacerdocio, el templo, la misión. A veces, como padres, amigos y miembros de la Iglesia, nos centramos en tal extremo en la preparación misional de los varones jóvenes que podemos descuidar en cierto grado los otros pasos esenciales en la senda del convenio que debe cumplirse antes de comenzar el servicio misional de tiempo completo. Trabajar como misionero ciertamente es uno de los elementos fundamentales de progreso de creación en un cimiento firme para toda una vida de crecimiento y servicio espirituales.
aunque no es el único importante. El sacerdocio y las bendiciones del templo, ambos anteriores a la llegada al campo de trabajo asignado, también son necesarios para sostenernos y fortalecernos espiritualmente durante toda nuestra vida. Jóvenes, a medida que cumplan con sus deberes del sacerdocio arónico o menor y lo honren, se preparen para recibir y magnificar el juramento y convenio del sacerdocio de Melquisedec o mayor. La dignidad personal es el requisito más importante de todos para recibir el sacerdocio mayor. Tienen por delante toda una vida de servicio desinteresado en el sacerdocio. Prepárense ahora a prestar servicio significativo frecuentemente. Por favor, aprendan que les encante ser y mantenerse dignos. Sean dignos, consérvense dignos. Tras recibir el sacerdocio de Melquisedec y el llamado a servir, el joven puede armarse con poder a través de los convenios y las ordenanzas del Santo Templo. Asistir al templo y absorberse en el espíritu del templo antecede al servicio eficaz como misionero de tiempo completo. La dignidad personal es el requisito más importante de todos para que ustedes, jóvenes y todos los miembros de la Iglesia, reciban las bendiciones del templo. A medida que vivan de conformidad con las normas del Evangelio, pueden entrar en la casa del Señor y participar de sagradas ordenanzas durante sus años de adolescentes. Su amor por las ordenanzas del templo y su entendimiento de ellas les fortalecerá y bendecirá a lo largo de su vida. Por favor, aprendan a que les encante ser y mantenerse dignos. Sean dignos, consérvense dignos. Muchos jóvenes y jovencitas ya poseen una recomendación para el templo de uso limitado. Como poseedores del sacerdocio arónico, ustedes buscan los nombres de sus propios familiares y efectúan bautismos y confirmaciones por los miembros de su familia en el templo. Conservar su recomendación para el templo demuestra su dignidad y servir a otras personas en el templo es parte importante de prepararse para el sacerdocio de Melquisedec. Jóvenes, cada uno de ustedes es un misionero ahora mismo. A su alrededor, cada día hay amigos y vecinos que no llegan a la verdad solo porque no saben dónde hallarla. Conforme se lo indique el Espíritu, pueden compartir algún pensamiento, invitación, mensaje de texto o tweet que dará a conocer a sus amigos las verdades del Evangelio restaurado. No tienen que esperar a que llegue su llamamiento oficial para estar anhelosamente consagrados a la obra misional. A medida que las bendiciones del sacerdocio, del templo y de la misión se reúnan todas en Cristo, se interactúen sinérgicamente en el corazón, la mente y el alma del joven misionero, este puede estar calificado para la obra. Su capacidad aumenta para cumplir con la responsabilidad de representar con autoridad al Señor Jesucristo. La combinación espiritualmente potente de honrar los convenios del sacerdocio y del templo, de recibir el poder de la divinidad mediante las ordenanzas del sacerdocio, de servir desinteresadamente y de proclamar el Evangelio sempiterno a los hijos de Dios, permite al joven llegar a ser firme e inmutable en la fe y llegar a estar arraigado y sobreedificado en Cristo. En nuestro hogar y en la iglesia debemos poner énfasis equilibrado en los tres elementos del modelo de preparación y progreso del Señor para los fieles hijos varones de Dios: el sacerdocio, el templo y la misión. Los tres requieren que nos encante ser y mantenernos dignos. Sean dignos, consérvense dignos. Mis amados hermanos, les prometo que el don espiritual de la revelación acompañará a su llamamiento a la obra de proclamar el Evangelio y su asignación a un campo o campos de trabajos específicos. Al prepararse diligentemente ahora, mediante el servicio desinteresado en el sacerdocio y el templo, se fortalecerá su testimonio de la realidad viviente del Señor. El amor por Él y su obra les colmará el corazón. Al aprender a amar a ser dignos, llegarán a ser poderosos instrumentos en las manos del Señor para bendecir y servir a muchas personas. Testifico con gozo
que nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo viven. Estar consagrado a su servicio es una de las bendiciones más grandes que jamás podamos recibir. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Aún cuando tenía 30 años, empecé a trabajar en un grupo de venta al público en Francia. Cierto día, el presidente de la compañía, un buen hombre de otra religión, me llamó a su oficina. Su pregunta me dejó perplejo. Acabo de enterarme de que usted es un sacerdote en su iglesia, ¿es cierto? Le contesté, sí lo soy, poseo el sacerdocio. Intrigado por mi respuesta, preguntó, ¿pero estudió en un seminario teológico? Por supuesto, respondí, entre los 14 y los 18 años, y tuve clase de seminario casi a diario. Casi se cae de la silla. Para mi sorpresa, varias semanas después volvió a llamarme a su oficina para ofrecerme el puesto de director de una de las empresas del grupo. Me quedé sorprendido y le expresé mi preocupación porque era demasiado joven e inexperto para tener una responsabilidad tan importante. Con una sonrisa me dijo, tal vez sea cierto, pero no importa. Conozco sus principios y sé lo que ha aprendido en su iglesia. Le necesito. Estaba en lo cierto en cuanto a lo que había aprendido en la iglesia. Los años siguientes fueron difíciles y no creo que habría podido tener éxito de no haber sido por la experiencia que adquirí al servir en la iglesia desde joven. Tuve la bendición de crecer en una rama pequeña. Como éramos pocos, se llamaba a los jóvenes a participar en todos los aspectos de la rama. Estaba muy atareado y me encantaba sentirme útil. Los domingos oficiaba en la mesa sacramental. Prestaba servicio en mi quórum del sacerdocio y ayudaba en otros llamamientos. Durante la semana solía acompañar a mi padre y a otros poseedores del sacerdocio a hacer visitas de orientación familiar, consolar a los enfermos y afligidos y ayudar a los necesitados. Nadie parecía pensar que yo fuese demasiado joven para servir o incluso para dirigir. Para mí todo era normal y natural. El servicio que presté en mi adolescencia contribuyó a edificar mi testimonio y anclar mi vida en el Evangelio. Estaba rodeado de hombres buenos y compasivos que estaban comprometidos a usar su sacerdocio para bendecir la vida de los demás. Deseaba ser como ellos. No me di cuenta en ese entonces, pero al servir con ellos, aprendí a ser un líder en la iglesia y en el mundo. Hay muchos jóvenes poseedores del sacerdocio asistiendo a esta reunión. Al contemplar a los asistentes, veo a muchos de ustedes sentados al lado de un hombre maduro, tal vez sus padres, abuelos, hermanos mayores o líderes del sacerdocio, todos ellos poseedores del sacerdocio de Melquisedec. Ellos los aman y en gran medida vinieron esta noche para estar con ustedes. Esta congregación de generaciones ofrece una visión maravillosa de la unidad y hermandad que existe entre los dos sacerdocios de Dios. Aun cuando se les ha conferido misiones y autoridad diferentes, el sacerdocio arónico y de Melquisedec son compañeros inseparables en la obra de salvación. Son como uña y carne y tienen gran necesidad el uno del otro. El modelo perfecto de la relación estrecha que existe entre ambos sacerdocios se encuentra en la interacción entre Jesús y Juan el Bautista. ¿Es posible imaginarse a Juan el Bautista sin Jesús? ¿Cómo habría sido la misión del Salvador sin la obra preparatoria realizada por Juan? Juan el Bautista recibió una de las misiones más nobles que ha existido: preparar la villa del Señor para bautizarlo en el agua y preparar a un pueblo para recibirlo. Este hombre justo y santo que había sido ordenado al sacerdocio menor era consciente de la importancia y los límites de su misión y autoridad.
La gente acudía a Juan para oírle y ser bautizados por él. Era honrado y respetado por derecho propio como un hombre de Dios. Mas cuando se presentó Jesús, Juan retrocedió humildemente ante uno mayor que él y declaró: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros hay uno que ha de venir después de mí, el que es antes de mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Por su parte, Jesús el Cristo, el unigénito del Padre, que poseía el sacerdocio mayor, reconoció humildemente la autoridad de Juan. El Salvador dijo de él: entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Piensen en lo que ocurriría en nuestros quórumes si las relaciones entre los poseedores de ambos sacerdocios siguieran el patrón establecido por Jesús y Juan el Bautista. Mis jóvenes hermanos del sacerdocio arónico, al igual que Juan, su labor consiste en preparar la vía para la gran obra del sacerdocio de Melquisedec, y lo están haciendo de muchas formas distintas. Ustedes administran las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena, ayudan a preparar a un pueblo para el Señor al predicar el Evangelio, al visitar la casa de todos los miembros y al velar por los miembros de la iglesia. Ustedes brindan ayuda al pobre y al necesitado al recolectar las ofrendas de ayuno, y participan en el cuidado de los centros de reuniones de la iglesia y de otros recursos temporales. Su labor es importante, necesaria y sagrada. Mis hermanos adultos, tanto si son padres, obispos, asesores de los hombres jóvenes o sencillamente poseedores del sacerdocio de Melquisedec, pueden seguir el ejemplo del Señor por llegar también a ellos que tienen el sacerdocio menor y comenzar a trabajar con ellos. En realidad, esta invitación llega del Señor cuando Él dice: piensen, por favor, lleven a aquellos que tienen el sacerdocio menor y envíelos al frente y preparen la vía y cumplir con los compromisos que vosotros mismos no podáis cumplir. Al invitar a sus hermanos menores a preparar la vía, les ayudan a reconocer y honrar la autoridad sagrada que poseen. Al hacerlo, les ayudan a preparar su vía y su propia vía mientras se preparan para el día cuando reciban y ejerzan el sacerdocio mayor. Permítanme compartir la historia de Alex, un joven presbítero tranquilo, atento y brillante. Un domingo el obispo lo halló solo y muy angustiado en un salón de clase. El joven le explicó cuán difícil y doloroso le resultaba ir a la capilla sin su padre, quien no era miembro. Luego, con lágrimas, dijo que tal vez fuese mejor dejar la iglesia. Con una preocupación sincera por este joven, el obispo movilizó de inmediato al consejo de barrio para ayudar a Alex. Su plan era simple: para mantener a Alex activo y ayudarle a desarrollar un testimonio sincero del Evangelio, necesitaban rodearlo de gente buena y darle cosas importantes para hacer. Rápidamente, los hermanos del sacerdocio y los miembros del barrio se movilizaron para ayudar a este joven y le expresaron su cariño y apoyo. Se escogió al líder del grupo de los sumos sacerdotes, un hombre de gran fe y amor, para ser su compañero de orientación familiar. Los miembros del obispado lo tomaron bajo su protección e hicieron de él un compañero muy cercano. El obispo dijo: mantuvimos a Alex ocupado. Fue el acomodador en bodas y funerales. Me ayudó en la dedicación de sepulturas. Bautizó a varios miembros nuevos. Ordenó a otros jóvenes a oficios del sacerdocio arónico. Enseñó lecciones para los jóvenes y con los misioneros. Abría el edificio para las conferencias y se encargaba de cerrarlo por la noche al término de estas. Hizo proyectos de servicio. Me acompañó a hospicios a visitar a miembros ancianos. Discursó en la reunión sacramental. Administró la Santa Cena a enfermos en hospitales y sus hogares, y llegó a ser uno de un puñado pequeño de personas en quien podía confiar plenamente como obispo. Alex cambió poco a poco, aumentó su fe en el Señor, ganó confianza en sí mismo y en el poder del sacerdocio que poseía. El obispo concluyó:
Alex ha sido y siempre será una de mis mayores bendiciones de mi tiempo como obispo. Qué privilegio ha sido trabajar con él. Creo sinceramente que no ha habido joven que haya ido al campo misional más preparado para su servicio en el sacerdocio. Mis queridos obispos, incluido en su ordenación y apartamiento como obispos del barrio está el sagrado llamamiento de servir como presidentes del sacerdocio arónico y del quórum de presbíteros. Soy consciente de las cargas pesadas que tienen, pero su deber para con estos jóvenes debe tener la máxima prioridad. No pueden descuidarlo ni delegar esta responsabilidad en otras personas. Los invito a reflexionar en cada uno de los poseedores del sacerdocio arónico de sus barrios. Ninguno de ellos debería sentirse nunca excluido ni inútil. ¿Hay algún joven al que ustedes u otros hermanos del sacerdocio podrían ayudar? Invítenlo a servir con ustedes. Demasiado a menudo tratamos de entretener a los jóvenes y los aislamos a la función de espectadores, cuando su fe y amor por el Evangelio puede desarrollarse mejor al magnificar el sacerdocio. Al participar activamente en la obra de salvación, estarán conectados con el cielo y cobrarán conciencia de su potencial divino. El sacerdocio arónico es más que un grupo de edad, un programa de enseñanza o actividades o un término con el que designa a los jóvenes de la Iglesia. Es poder y autoridad para participar en la gran obra de salvar almas, tanto la de los jóvenes que lo poseen como las de aquellos a quienes sirven. Pongamos el sacerdocio arónico en el lugar correcto, un lugar electo, un lugar de servicio, preparación y logros para todos los jóvenes de la Iglesia. Mis queridos hermanos del sacerdocio de Melquisedec, los invito a fortalecer el vínculo esencial que une a los dos sacerdocios de Dios. Faculten a los jóvenes del sacerdocio arónico con poder para que preparen la vía ante ustedes. Díganles con confianza, los necesito. A ustedes, jóvenes poseedores del sacerdocio arónico, ruego que al servir con sus hermanos de más edad, oigan la voz del Señor diciéndoles: bendito eres porque harás grandes cosas. He aquí, fuiste enviado, como lo fue Juan, a fin de preparar la vía delante de mí. En el nombre de Jesucristo. Amén. La congregación se unirá al coro para cantar «Oh Dios de Israel». Después tendré el privilegio de dirigirme a ustedes. Después de mis palabras tendremos el gusto de escuchar al presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia.
Mis queridos hermanos, amigos, cuán agradecido me siento por estar con ustedes en esta inspiradora reunión mundial del sacerdocio. Presidente Monson, gracias por su mensaje y bendición. Siempre tomaremos en serio sus palabras de guía, sus consejos y su sabiduría. Le amamos y sostenemos. Y siempre oramos por usted. Usted es nuestro amado profeta del Señor y el presidente de la Iglesia. Le sostenemos y le amamos. Hace casi 20 años se dedicó el Templo de Madrid, España, y dio comienzo su servicio como Sagrada Casa del Señor. Harriet y yo lo recordamos bien porque yo estaba sirviendo en la presidencia del área en aquella época. Junto con muchos otros, dedicamos innumerables horas a atender los detalles de la planificación y organizando los acontecimientos previos a la dedicación. Al acercarse la fecha de la dedicación, me di cuenta de que aún no había recibido la invitación para asistir. Esto nos tomó un poco por sorpresa. Después de todo, en mi responsabilidad como presidente del área, había participado intensamente en este proyecto del templo y lo sentía en una pequeña medida como algo mío. Le pregunté a Harriet si había visto alguna invitación, pero me dijo que no. Pasaban los días y mi ansiedad iba creciendo. Me pregunté si nuestra invitación se había perdido. Quizás estuviera enterrada entre los cojines de nuestro sofá. Quizás había pasado desapercibida entre el correo no deseado y había terminado en la basura. Los vecinos tenían un gato muy curioso y llegó a verse muy sospechoso. Finalmente, me vi obligado a aceptar la realidad de que no había sido invitado. ¿Cómo era posible esto? ¿Había hecho algo que ofendiera a alguien? ¿Supuso alguien que vivíamos demasiado lejos para hacer el viaje? ¿Se habían olvidado de mí? Con el tiempo me di cuenta de que este modo de pensar conducía a un punto en el que yo no deseaba afincarme. Harriet y yo nos recordamos mutuamente que la dedicación del templo no giraba en torno a nosotros. No era cuestión de quién merecía ser invitado y quién no. Ni se trataba de nuestros sentimientos o de nuestra idea de que teníamos este derecho. Se trataba de la dedicación de un santo edificio, un templo del Dios Altísimo. Era un día de regocijo para los miembros de la Iglesia en España. Si me hubieran invitado a asistir, lo hubiera hecho con gusto. Pero si no me hubiesen invitado, mi gozo no habría sido en ningún modo menos profundo. Harriet y yo nos regocijaríamos con nuestros amigos, nuestros amados hermanos y hermanas desde la distancia. Alabaríamos a Dios por esta maravillosa bendición con tanto entusiasmo desde nuestro hogar en Frankfurt como lo habríamos hecho desde Madrid. Entre los 12 a quienes Jesús llamó y ordenó se encontraban 2 hermanos, Santiago y Juan. ¿Recuerdan el sobrenombre que Él les dio? Hijos del trueno. A nadie se le da semejante apodo sin una intrigante historia de trasfondo. Desafortunadamente, las Escrituras no nos explican mucho sobre el origen de este apelativo, pero sí nos ofrecen alguna idea sobre el carácter de Santiago y Juan. Estos eran los mismos 2 hermanos que sugirieron mandar que descendiera fuego del cielo sobre una aldea de Samaria, debido a que no se les invitó a quedarse allí con el Señor. Santiago y Juan eran pescadores, probablemente algo toscos, pero supongo que conocían mucho acerca de los elementos de la naturaleza. Ciertamente, eran hombres de acción. En cierta ocasión, mientras el Salvador se preparaba para su último viaje a Jerusalén, Santiago y Juan le abordaron con una petición especial, la cual quizá justifique
el apodo que tenían. Queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte, dijeron. Bueno, me imagino a Jesús sonriéndoles mientras respondía, ¿qué queréis que os conceda? Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. El Salvador les instó entonces a pensar más detenidamente en lo que estaban pidiendo y dijo, que os sentéis a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. En otras palabras, no se pueden obtener honores en el reino de los cielos haciendo campaña por ellos. Uno tampoco puede acceder a la gloria eterna pidiendo un ascenso. Cuando los otros 10 apóstoles escucharon esta petición de los hijos del trueno, no les sentó especialmente bien. Jesús sabía que su tiempo era corto y debió perturbarle observar disputas entre aquellos que llevarían adelante su obra. Les habló a los 12 sobre la naturaleza del poder y de cómo afecta a los que lo buscan y lo ostentan. Las personas influyentes en el mundo, dijo, se sirven de su posición de autoridad para ejercer poder sobre los demás. Casi puedo ver al Salvador mirando con un amor infinito el semblante de estos discípulos fieles y creyentes. Casi puedo oír su voz rogándoles, no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera de entre vosotros que quiera ser el primero, será siervo de todos. En el reino de Dios, la grandeza y el liderazgo significan ver a los demás como lo que verdaderamente son, como los ve Dios, y después tenderles la mano y servirles. Significa regocijarnos con los que están felices, llorar con los que están apenados, elevar a los afligidos y amar a nuestros semejantes como Cristo nos ama. El Salvador ama a todos los hijos de Dios independientemente de sus circunstancias socioeconómicas, raza, idioma, orientación política o nacionalidad, cualquier otro grupo. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. La mayor recompensa de Dios se destina a los que prestan servicio sin esperar recompensa. Se destina a los que sirven sin hacer alardes, a los que en silencio van buscando maneras de ayudar a los demás, aquellos que sirven a los demás simplemente porque aman a Dios y a sus hijos. Poco después de ser llamado como autoridad general, tuve el privilegio de acompañar al presidente Faust para la reorganización de una estaca. Mientras manejaba el auto hacia nuestra asignación en la bella región del sur de Utah, el presidente Faust tuvo la amabilidad de aprovechar el tiempo para instruirme y enseñarme. Hay una lección que nunca olvidaré, dijo él. Los miembros de la Iglesia son muy corteses con las autoridades generales. Nos tratarán muy amablemente y dirán cosas agradables de nosotros. Entonces hizo una pausa breve y dijo, Dieter, esté siempre agradecido por esto, pero que nunca se le suba a la cabeza. Esta importante lección sobre el servicio en la Iglesia se aplica a todos los líderes del sacerdocio de todos los quórums de la Iglesia. Se aplica a todos nosotros en esta Iglesia.
Cuando el presidente Reuben Clark aconsejaba a aquellos que son llamados a cargos de autoridad en la iglesia, les decía que no olvidaran la regla número 6. Inevitablemente, la persona preguntaba, ¿cuál es la regla número 6? Y él respondía, no se tome a sí mismo tan en serio. Y por supuesto, esto llevaba a una pregunta adicional. ¿Cuáles son las otras 5 reglas? Guiñando el ojo, el presidente Clark decía, no existen. Para poder ser líderes eficaces de la iglesia, debemos aprender esta crucial lección. El liderazgo en la iglesia no consiste tanto en dirigir a los demás, sino en nuestra disposición a ser dirigidos por Dios. Como santos del Dios Altísimo, debemos recordar en todas las cosas a los pobres y a los necesitados, a los enfermos y a los afligidos, porque el que no hace estas cosas no es mi discípulo. Las oportunidades de andar haciendo bienes son ilimitadas. Podemos encontrarlas en nuestros vecindarios, en nuestros barrios y ramas, y ciertamente en nuestros hogares. Además, a cada miembro de la iglesia se le dan oportunidades formales específicas para servir. Nos referimos a estas oportunidades como llamamientos. Un término que debería recordarnos quién es el que nos llama a servir. Y el Elder Bednar dio un gran mensaje al respecto el día de hoy, en especial en cuanto a cómo respecta a nuestros jóvenes, quienes van a servir como misioneros del Salvador. Si abordamos nuestros llamamientos como oportunidades de servir a Dios y a los demás con fe y con humildad, cada acto de servicio será un paso en la senda del discipulado. De esta manera, Dios no solamente edifica su iglesia, sino que también edifica a sus siervos. La iglesia tiene por objeto ayudarnos a convertirnos en discípulos verdaderos y fieles de Cristo, buenos y nobles hijos e hijas de Dios. Esto sucede no solamente cuando vamos a reuniones y escuchamos discursos, sino cuando nos volcamos más allá de nosotros mismos y servimos. Así es como llegamos a ser grandes en el reino de Dios. Aceptamos los llamamientos con gracia, humildad y gratitud. Cuando somos relevados de ellos, aceptamos el cambio con la misma gracia, con la misma humildad y la misma gratitud. A los ojos de Dios, no existe ningún llamamiento en el reino que sea más importante que otro. Nuestro servicio, ya sea grande o pequeño, refina nuestro espíritu, abre las ventanas de los cielos y otorga las bendiciones de Dios no solamente a aquellos a quienes servimos, sino también a nosotros mismos. Cuando extendemos la mano a los demás, podemos saber con humilde confianza que Dios reconoce nuestro servicio con su aprobación y complacencia. Nos otorga su sonrisa cuando ofrecemos estos sentidos actos de compasión, especialmente actos que pasan desapercibidos a los demás. Cada vez que damos de nosotros mismos a los demás, damos un paso más hacia convertirnos en buenos y verdaderos discípulos de aquel que dio todo lo que tenía por nosotros, nuestro Salvador. Durante el 150 aniversario de la llegada de los pioneros al Valle del Lago Salado, el hermano Myron Richins estaba sirviendo como presidente de estaca en Hennifer, Utah. En la celebración se incluía una recreación del paso de los pioneros por esta población.
El presidente Richins participó plenamente en los planes de la celebración y asistió a muchas reuniones con autoridades generales y otras personas para tratar los acontecimientos. Estaba totalmente involucrado. Justo antes de la celebración en sí, se reorganizó la estaca del presidente Richins y fue relevado como presidente. Unos domingos después, se encontraba presente en la reunión del sacerdocio de su barrio cuando los líderes pidieron voluntarios para ayudar en la celebración. Junto con otros, el presidente Richins alzó la mano y se le pidió que acudiera con ropa de trabajo y llevara su camión y una pala. Finalmente llegó la mañana del gran acontecimiento y el presidente Richins fue a cumplir con su deber voluntario. Escasas semanas antes, fue un elemento clave en la planificación y supervisión de este gran acontecimiento. En aquel día, sin embargo, su trabajo fue ir tras los caballos del desfile y limpiar sus desechos. El presidente Richins lo hizo con gusto. Él comprendía que un tipo de servicio no es superior a otro. Conocía y ponía en práctica las palabras del Salvador. El que es el mayor entre vosotros será vuestro siervo. A veces, como los hijos del trueno, deseamos cargos prominentes. Luchamos por obtener reconocimiento. Procuramos dirigir y aportar algo que sea memorable. No hay nada de malo en desear servir al Señor, pero cuando procuramos obtener influencia en la iglesia para nuestros fines, con el fin de recibir las alabanzas y la admiración de los hombres, ya tenemos nuestra recompensa. Cuando se nos sube a la cabeza las alabanzas de los demás, esas alabanzas serán nuestra retribución. ¿Cuál es el llamamiento más importante en la iglesia? Es el que tienen en este momento. Independientemente de lo humilde o prominente que parezca ser, el llamamiento que tienen ahora mismo es el que les permitirá no solamente elevar a los demás, sino también convertirse en el hombre de Dios que fueron creados para llegar a ser. Mis queridos amigos y hermanos en el sacerdocio, impulsen desde donde estén. Pablo enseñó a los filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. El buscar honor y celebridad en la iglesia a costa del servicio verdadero y humilde a los demás equivale al trueque de Esaú. Quizá recibamos una recompensa terrestre, pero acarrea un enorme costo: la pérdida de la aprobación celestial. Sigamos el ejemplo de nuestro Salvador, quien era manso y humilde, quien no buscó las alabanzas del hombre, sino hacer la voluntad de su Padre. Sirvamos humildemente a los demás con energía, con gratitud y con honor. Aunque nuestros actos de servicio puedan parecer humildes, modestos o de poco valor, los que extienden la mano con bondad y compasión a los demás, algún día conocerán el valor de su servicio mediante la gracia eterna y bendita del Dios Todopoderoso. Mis queridos hermanos y amigos, ruego que meditemos, comprendamos y vivamos esta lección primordial de gobierno del sacerdocio. El que es el mayor entre vosotros será vuestro siervo. Esta es mi oración y bendición en el nombre de Jesucristo,
nuestro Maestro y Redentor, en el nombre de Cristo. Amén. Mis amados hermanos del sacerdocio, mi propósito hoy es reafirmarlos, así como vigorizarlos en su servicio en el sacerdocio. En cierta forma, es similar al propósito que imagino tenía el Salvador cuando conoció a un joven rico quien le preguntó, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Tal vez han venido a esta conferencia, así como aquel joven que acudió al Salvador y se preguntan si su servicio ha sido aceptable. Y al mismo tiempo, perciban que hay más por hacer, tal vez mucho más. Ruego ser capaz de expresar con mis palabras la amorosa aprobación del Señor por lo que ya han hecho y a la vez les ofrezco una visión alentadora de lo que con su ayuda podrían lograr como poseedores de su santo sacerdocio. El joven rico se le pidió que vendiera todo lo que tenía para seguir al Salvador. En el transcurso de su progreso terrenal, tal vez no se les pida eso, pero probablemente se les requiera cierto sacrificio. De cualquier modo, espero que mi mensaje no haga que se vayan tristes, como sucedió con el joven rico. Más bien, confío en que se vayan gozosos por su camino, porque desean ser mejores. Aún así, es natural sentirnos algo inadecuados cuando consideramos lo que el Señor nos ha llamado a hacer. De hecho, si me dijeran que se sienten perfectamente capaces de cumplir con sus deberes del sacerdocio, me preocuparía que no estuvieran entendiéndolos. Por otra parte, si me dijeran que se sienten a punto de rendirse porque la tarea supera con creces sus habilidades, entonces querría ayudarles a entender la manera en que el Señor magnifica y fortalece a los poseedores de su sacerdocio para que hagan cosas que jamás podrían hacer si estuvieran solos. Esto es tan cierto para mí en mi llamamiento como lo es para ustedes en el suyo. Ninguno de nosotros puede hacer la obra del sacerdocio y hacerla bien confiando solamente en nuestra sabiduría y talentos. Eso se debe a que no es nuestra obra, sino la del Señor. Y la única manera de tener éxito es confiar en Él. Tanto si uno es un diácono recién llamado, al que se le ha confiado la tarea de aportar una medida de poder espiritual a la ordenanza de la Santa Cena, a un maestro orientador al que el Señor le ha asignado amar y ministrar a una familia a la que no conoce y que parece que no quieren ni su amor ni su ministerio, o un padre que sabe que debe presidir en su hogar con rectitud, pero tal vez se siente inseguro de cómo hacerlo y piensa que no tiene tiempo suficiente porque los hijos crecen rápidamente en un mundo tan cruel y hostil. De modo que si están algo abrumados, considérenlo una buena señal, pues indica que son capaces de percibir la magnitud de la confianza que Dios ha depositado en ustedes. Significa que tienen un pequeño entendimiento de lo que es en realidad el sacerdocio. Hay muy pocas personas en el mundo que tienen ese entendimiento. Aún los que pueden dar una definición de lo que es el sacerdocio tal vez no la entiendan del todo. Hay ciertas escrituras que mediante el poder del Espíritu que encierran, pueden profundizar nuestro sentimiento de asombro con respecto al santo sacerdocio. Estas son algunas de ellas. El poder y la autoridad del sacerdocio de Melquisedec consiste en tener las llaves de todas las bendiciones espirituales de la Iglesia, tener el privilegio de recibir los misterios del reino de los cielos, ver abiertos los cielos, comunicarse con la Asamblea General e Iglesia del Primogénito y gozar de la comunión y presencia de Dios el Padre y de Jesús, el mediador del nuevo convenio. El poder y la autoridad del sacerdocio de Aarón consiste en poseer las llaves del ministerio de ángeles. En las ordenanzas del sacerdocio se manifiesta el poder de la divinidad,
Porque sin esto, ningún hombre puede ver la faz de Dios, sí, el Padre, y vivir. Este sumo sacerdocio es según el orden del Hijo de Dios, el cual orden existía desde la fundación del mundo, o en otras palabras, es sin principio de días ni fin de años, preparado de eternidad en eternidad, según su presciencia en todas las cosas. Todo aquel que fuese ordenado según este orden y llamamiento tendría poder por medio de la fe para derribar montañas, para dividir los mares, para secar las aguas, para desviarlas de su curso, para desafiar los ejércitos de las naciones, para dividir la tierra, para romper toda ligadura, para estar en la presencia de Dios, para hacer todas las cosas de acuerdo con su voluntad según su mandato, para someter principados y potestades, y esto por la voluntad del Hijo de Dios, que existió desde antes de la fundación del mundo. Una manera de responder a tales descripciones asombrosas del poder del sacerdocio es asumir que no se aplican a nosotros. Y otra manera es responder con preguntas introspectivas, formuladas en nuestro propio corazón como estas. ¿Alguna vez he sentido que los cielos se han abierto para mí? ¿Alguien describiría mi servicio en el sacerdocio como ministerio de ángeles? ¿Llevo el poder de la divinidad a la vida de aquellos a quienes presto servicio? ¿Alguna vez he derribado montañas, desafiado a un ejército, roto las ligaduras de alguien o sometido las potestades del mundo, aunque solo haya sido en sentido figurado para cumplir la voluntad de Dios? Semejante introspección siempre produce la sensación de que podríamos estar haciendo más al servicio del Señor. Espero que tengan ese sentimiento de querer hacer más, el anhelo de participar más plenamente en la milagrosa obra del Señor. Tales sentimientos son el primer paso para llegar a ser la clase de hombres que se supone debe producir el servicio en el sacerdocio. El paso siguiente se describe en una interacción entre Jehová y Enoc. Sabemos que Enoc era un profeta poderoso que estableció Sión en medio de gran iniquidad. Pero antes de ser un poderoso profeta, se veía a sí mismo como un jovenzuelo tardo en el habla y odiado por todos. Escuchen las palabras que el Señor utilizó para animarlo, pues también son palabras para ustedes como poseedores del sacerdocio que han sido llamados a ministrar a otras personas. Y el Señor dijo a Enoc: «Ve y haz lo que te he mandado, y ningún hombre te herirá. Abre tu boca y se llenará, y yo te daré poder para expresarte, porque toda carne está en mis manos y haré conforme bien me parezca. He aquí mi espíritu reposa sobre ti, por consiguiente justificaré todas tus palabras. Y las montañas huirán de tu presencia, y los ríos se desviarán de su cauce, y tú permanecerás en mí, y yo en ti. Por tanto, anda conmigo». Hermanos, nuestra ordenación al sacerdocio es una invitación del Señor para andar con Él. Pero, ¿qué significa andar con el Señor? Significa hacer lo que Él hace, prestar servicio a su manera. El sacrificio es algo elemental y fundamental. Él sacrificó su comodidad para bendecir a los necesitados, y eso es lo que debemos hacer. Parecía fijarse particularmente en aquellos que pasaban desapercibidos y hasta eran rechazados por la sociedad. Procuremos hacerlo también. Testificó con valor, pero con amor, de la doctrina verdadera que recibió de su Padre, aun cuando no era popular, y eso debemos hacerlo cada uno de nosotros. Y dijo a todos: «Venid a mí». Y nosotros al mundo decimos: vengan a Él. Como poseedores del sacerdocio, somos sus representantes. No actuamos por nosotros mismos, sino por Él. No decimos nuestras palabras, sino las suyas.
Las personas a quienes servimos llegan a conocerlo mejor a causa de nuestro servicio. En cuanto aceptamos la invitación del Señor, anda conmigo, la naturaleza de nuestro servicio en el sacerdocio cambia. De repente se torna más elevada y noble, pero también más realizable porque sabemos que no estamos solos. Sentí eso de manera potente cuando el presidente Thomas S. Monson impuso las manos sobre mi cabeza hace 9 años y me bendijo al empezar mi servicio en mi llamamiento actual. En aquella bendición pronunció estas palabras del Salvador: y quienes os reciban allí estaré yo también, porque iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. He confiado en esa promesa muchas veces y he visto su cumplimiento de muchas maneras a lo largo de mis 72 años de servicio en el sacerdocio. Sucedió también cuando era un joven poseedor del sacerdocio arónico con la asignación de repartir la Santa Cena. Aterrorizado de que fuera a cometer un error, salí de la capilla antes de que empezara la reunión y oré desesperado para que Dios me ayudara. Llegó la respuesta y sentí que el Señor estaba conmigo. Sentí su confianza sobre mí, por lo que sentí confianza en mi parte de su obra. Eso volvió a suceder mientras prestaba servicio como obispo. Recibí una llamada de una mujer que había cometido un grave error y ahora se enfrentaba a una difícil decisión. Durante nuestra reunión sentí que conocía la respuesta a su problema, pero también sentí con fuerza que yo no debía darle la respuesta, pues ella necesitaba recibirla por sí misma. Mis palabras fueron: creo que Dios le dirá lo que debe hacer si le pregunta. Tiempo después me dijo que le preguntó y que Él le dijo lo que debía hacer. En otra ocasión recibí otra llamada, pero esta vez era de la policía. Me dijeron que un conductor borracho había estrellado su auto contra el vestíbulo de un banco. Cuando el perplejo conductor vio al guardia de seguridad apuntándolo con su arma, gritó: «No dispare, soy mormón». Averiguaron que el conductor ebrio era un miembro de mi barrio que hacía poco se había bautizado. Mientras esperaba para hablar con él, pensé en lo que le iba a decir para que sintiera remordimiento por la forma en que había quebrantado los convenios y avergonzado a la iglesia. Pero al sentarme frente a él, oí una voz en mi mente que dijo: voy a dejar que lo veas como yo lo veo. Y entonces, por un breve instante, su apariencia cambió por completo. No vi a un joven desorientado, sino a un hijo de Dios, limpio, brillante y noble. De repente sentí el amor del Señor por él. Aquella visión cambió nuestra conversación y me cambió a mí. Aprendí lecciones importantes de aquellas experiencias al andar con el Señor mientras hacía su obra, y me gustaría compartir 3 de ellas con ustedes. La primera es que Dios conoce y apoyará aún al diácono más joven recién ordenado. No deben sentirse demasiado pequeños o insignificantes, pues Él se fija en ustedes y en el servicio que prestan en su nombre. La segunda lección es que la obra del Señor no es solo para resolver problemas, sino para edificar a las personas. Cuando anden con Él en el servicio del sacerdocio, tal vez descubran que a veces lo que parece la solución más eficaz no es la que Él prefiere, porque no deja que la persona se desarrolle. Si prestan atención, Él les mostrará su camino. Recuerden que la obra y la gloria de Dios no es solo administrar una organización eficaz, sino llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Después de todo, esa es la razón por la que Él da la autoridad del sacerdocio a mortales con defectos como ustedes y como yo, y nos invita a participar en su obra. Nuestro progreso es su obra. Ahora la tercera lección: andar con el Salvador en el servicio del sacerdocio cambiará la forma en que ven a los demás. Él les enseñará a verlos a través de sus ojos, lo cual significa ver más allá de la apariencia externa y llegar al corazón.
Así fue con el Salvador. Vio a Simón, no como un pescador impulsivo, sino como Pedro, el futuro líder de la iglesia, firme como una roca. Así fue como pudo ver a Zaqueo, no como el corrupto recaudador de impuestos que veían los demás, sino como un hijo de Abraham honrado e íntegro. Si andan con el Salvador el tiempo suficiente, aprenderán a ver a todos los hijos de Dios como con poder ilimitado, sin importar cuál pueda haber sido su pasado. Si siguen andando con el Salvador, desarrollarán otro don que Él tiene, la capacidad de ayudar a las personas a ver el potencial que tienen y arrepentirse. Mis queridos hermanos del sacerdocio, de muchas maneras nos parecemos a los dos discípulos que recorrieron el camino de Emaús aquel primer domingo de Pascua. Era la mañana de resurrección, pero ellos no estaban seguros todavía de que hubiera habido una resurrección, ni sabían lo que eso significaba. Ellos esperaban que Jesús de Nazaret iba a redimir a Israel, pero eran tardos de corazón para creer todo lo que las Escrituras enseñaban acerca de la resurrección. Mientras andaban e intercambiaban razonamientos juntos, Jesús mismo se acercó e iba con ellos juntamente, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Testifico que cuando andamos por la senda del servicio del sacerdocio, el Salvador Jesucristo anda con nosotros, pues es su senda, su camino. Su luz está delante nuestro y sus ángeles están a nuestro alrededor. Tal vez nos falte el pleno entendimiento de lo que es el sacerdocio o de cómo ejercerlo como Él, pero si prestamos cuidadosa atención a esos momentos en los que el corazón arde en nuestro pecho, nos serán abiertos los ojos y veremos su mano en nuestra vida y en nuestro servicio. Testifico que podemos llegar a conocerlo mejor al trabajar con Él y servirle en la gran obra de llevar la salvación a los hijos de Dios. Porque ¿cómo conoce un hombre al amo a quien no ha servido, que es un extraño para él, y se halla lejos de los pensamientos y de las intenciones de su corazón? Jesucristo es nuestro Maestro. Esta es su iglesia. Poseemos su sacerdocio. Ruego que cada uno decida andar con Él y reconocer cómo anda Él con nosotros. Les doy mi solemne testimonio de que Jesús es el Cristo, nuestro Señor resucitado. Doy testimonio de que el sacerdocio que nos ha confiado es el poder para hablar y actuar en su nombre. Somos hijos de un Padre Celestial amoroso que contesta nuestras oraciones y envía al Espíritu Santo para fortalecernos en cada responsabilidad del sacerdocio que tenemos la bendición de recibir. José Smith vio al Padre y al Hijo, recibió las llaves del sacerdocio que se han transmitido al presidente Thomas S. Monson, quien las ejerce en la actualidad. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Gracias al presidente Monson. Queridos amigos y hermanos, agradecemos su asistencia esta noche. Asimismo, agradecemos al coro del sacerdocio la música inspiradora que nos ha proporcionado y reconocemos a todos aquellos que han ayudado de alguna forma en la preparación de esta reunión. El coro cerrará esta reunión cantando Juventud de Israel. La última oración la ofrecerá el elder Carlos Godoy, de los 70. See the chieftain sing.
Nuestro amado Padre Celestial, venimos ante ti al terminar esta reunión del sacerdocio con regocijo en nuestro corazón y gratitud. Te agradecemos, Padre, por el privilegio de estar presentes en esta reunión y de ser guiados por nuestros líderes. Te agradecemos por el privilegio de estar reunidos como poseedores del sacerdocio de tu iglesia. Y pedimos por nuestros líderes, por la primera presidencia y también por el quórum de los 12 y los 70. Especialmente, Padre, oramos por nuestro amado profeta Tomás S. Monson. Le amamos. Padre, al concluir esta reunión y terminar, pedimos que tu Espíritu more con nosotros y que podamos llevar con nosotros y llevar a cabo los consejos que hemos recibido, y rogamos que seamos más bondadosos, que tengamos caridad y que amemos más. Pedimos por tu ayuda para ser mejores personas. Deseamos ser mejores. Bendícenos a ayudar y socorrer a aquellos que necesitan de nuestro servicio y de nuestro amor. Te amamos, Padre, y amamos a nuestro Salvador Jesucristo, y expresamos nuestro amor hacia Él, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén.